Bienvenidos a un nuevo video del canal Beto Explica. Si llegaste a este tutorial es porque probablemente olvidaste tu contraseña de Windows y ahora no puedes acceder a tu computadora. No te preocupes, estás en el lugar indicado. En este tutorial te mostraré cómo restablecer tu contraseña de Windows de manera fácil y rápida, sin necesidad de formatear tu equipo ni perder tus datos. Lo mejor de todo es que utilizaremos 6 pasos simples y aprovecharemos herramientas del sistema sin recurrir a programas de terceros. Así que, sin más rodeos, comencemos con el tutorial. Paso 1. Acceder a las opciones de inicio avanzado. Lo primero que haremos será mantener presionada la tecla Shift en nuestro teclado mientras nos dirigimos a la opción de apagado. Allí seleccionamos reiniciar. Si aparece un mensaje, elegimos la opción reiniciar de todos modos. Una vez que el sistema se reinicie, soltamos la tecla Shift y esperamos a que cargue. Como puedes ver, esto nos llevará directamente a las opciones de inicio avanzado. En este menú seleccionaremos solucionar problemas y dentro de esa sección elegiremos opciones avanzadas. Finalmente hacemos clic en la opción símbolo del sistema. Te invito a apoyar el canal suscribiéndote y dando me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Paso 2. Navegar a la carpeta System32. Primero accedemos a la unidad C, donde está instalado el sistema operativo. Escribimos el comando C y presionamos Enter. Después navegamos hasta la carpeta System32 utilizando estos comandos: cd espacio Windows. Presionamos Enter. Luego escribimos cd espacio System32 y nuevamente presionamos Enter. Si cometes algún error al escribir los comandos, simplemente corrígelo y vuelve a intentarlo. Paso 3. Crear una copia de seguridad de utilman.exe. Una vez dentro de System32, realizaremos un respaldo del archivo utilman.exe. Ingresamos este comando: copy espacio utilman.exe espacio utilmanbk.exe y presionamos Enter. Si el sistema pide confirmación para sobreescribir el archivo, escribimos sí y presionamos Enter. Si no hay un archivo previo, este se creará automáticamente sin pedir confirmación. Paso 4. Reemplazar utilman.exe. Ahora reemplazaremos el archivo utilman.exe por el símbolo del sistema con el siguiente comando: copy espacio cmd.exe espacio utilman.exe espacio barra inclinada y. Aquí la opción barra inclinada y evita confirmaciones adicionales. Presionamos Enter y el sistema confirmará que el archivo se copió correctamente. Con esto listo, cerraremos el símbolo del sistema, seleccionamos continuar y esperamos a que el equipo se reinicie. Paso 5. Restablecer la contraseña. Después del reinicio, al hacer clic en el icono de accesibilidad en la pantalla de inicio de sesión, se abrirá el símbolo del sistema. Desde aquí podremos restablecer la contraseña del usuario. Si no se abre directamente, será necesario repetir el procedimiento desde el principio. Primero necesitamos conocer el nombre del usuario administrador. Si no lo sabes, utiliza este comando: net espacio user y presiona Enter. En mi caso, el nombre del usuario administrador es Metaute. Ahora cambiaremos la contraseña con este comando: net espacio user espacio Metaute espacio 1234.
He usado la clave 1234 como ejemplo de contraseña. Presionamos Enter y el sistema confirmará que la contraseña se ha modificado correctamente. Paso 6. Iniciar sesión y configurar el sistema. Cerramos símbolo del sistema y probamos ingresar la nueva contraseña. Como puedes observar, el sistema nos permite iniciar sesión sin problema. Hemos restablecido la contraseña de Windows con éxito. Este método funciona tanto en Windows 10 como en Windows 11. Una vez dentro del sistema, si deseas cambiar tu contraseña o el tipo de usuario, puedes hacerlo desde el panel de control en la sección de cuentas de usuario. Esto es todo por este tutorial. Espero que te haya sido de gran ayuda. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.